Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola, mis queridos, queridas, querides. Bienvenidos. Estamos una vez más en De Chamanes y Charlatanes. Y hoy por fin se me está haciendo lo que vengo un poco anunciando hace un buen rato, de poder empezar ya a traer invitados que me parecen bien interesantes a este podcast. Por fin estamos empezando con estas entrevistas que medio he ido prometiendo. Y entonces, hoy estoy acá. Vamos a arreglar la silla porque hoy estoy aquí trayéndoles o quiero presentarles a un gran amigo, Omar Ramírez. Hemos sido amigos, pues, bueno, nos conocemos hace 13 años. Cuando nos conocimos no nos caímos tan bien, pero, pero luego con el tiempo hemos ido llegando como un buen entendimiento. Nos acabamos haciendo socios. Omar es amigo de mi esposa, pues desde los que 15 años o algo así, ¿no? Porque ella tenía como 7, 8. Ajá. Ajá. Y entonces, pues Omar, aparte de ser mi socio, bueno, él es administrador de empresas de carrera, tiene una maestría en finanzas, es consultor de empresas, ha consultado empresas grandes del talla de Televisa. Y lo estoy invitando aquí justamente porque, Omar, casi, pues ¿a qué edad llegaste tú al camino? Pues yo la primera vez que tuve un contacto así directo con lo que es el Camino Rojo y el altar del Camino Rojo fue como entre 14, Ajá. 15 años, o sea, en plena adolescencia. Plena adolescencia, casi toda tu vida, pues a estas alturas, los dos tenemos Sí. 44, o sea, 30 años más o menos, 5 años más que yo incluso. De camino. Entonces, creo que es bien interesante que nos puedas ir contando un poco, porque para mí es bien clave como tu perfil, en el sentido de la desmitificación del chamán, ¿no? O de Ujú, quien está de una u otra manera metido acá en el mundo del curanderismo, porque parte de lo que inspira, que es lo que te contaba hace poquito, este podcast es justamente esta como estereotipación del disque chamán, ¿no? Como este hippie aquí con ujú, ponchitos peruanos o ujú, con la ujú, sonajita que anda con plumas todo el día, tal. ujú, Y más bien yo lo que he pretendido como transmitir en este proyecto es cómo realmente este camino tiene mucho más que ver con cómo podemos ir aterrizando en nuestra vida una congruencia y una mejora en términos de ser realmente pues mejores personas, mejores papás, mejores profesionales, en fin. Y entonces yo cuando pensaba en ti era como esta idea de cómo es el caminar entre estos dos mundos, ¿no? Del mundo de los negocios, súper exigente, súper como demandante, ¿no? El ujú. estrés, toda la ciudad, viviste cuántos años en Ciudad de México, y ahora es simultáneamente ir concatenándolo, ¿no? Con toda esta idea del contacto con la naturaleza, el reconocer como los espíritus vivos en todo. Ujú, ¿Cómo ha ido? Si quieres, nos puedes ir contando un poco tu historia, cómo fue que llegaste al ujú, camino, cómo impacta esto en tu vida, ujú. ¿no? Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Realmente pues estoy muy contento, muy emocionado de participar, de contribuir en este trabajo que estás haciendo, que además está pues, muy padre, muy interesante, porque creo que hoy en día, con toda la información y todo el movimiento pues ahora sí que la disponibilidad de la práctica espiritual, entendida como este chamanismo, muy de América y todas las tradiciones originales, pues hay mucho tema que no se alcanza a entender de todo y la profundidad que eso tiene, ¿no? Ujú. Y es muy fácil, ¿no? O sea, lamparearse en este andar. Creo que todos de alguna manera empezamos a tener una inquietud espiritual y un desarrollo espiritual, pues porque el propio contexto de nuestras vidas pues, lo demanda, lo requiere, porque somos seres que somos espíritus, somos mente, somos cuerpo, y son tres entidades que conviven en nuestro ser, ¿no? Ujú. Pues bien lo describe no solo estas palabras, sino pues hay la Divina Trinidad, ¿no? O sea, en el catolicismo y todo eso, que hablan Ujú. de estas tres cosas, que sí son una cuestión clara, real, que no podemos disasociar de nosotros mismos. Unas pueden estar más encima de otras, pero el balance entre esas tres es donde se encuentra el centro y el conocernos a nosotros mismos, conocer y desarrollar y cultivar nuestro propio ser.
y en ese sentido, pues cuando yo conocí lo que es la práctica del Camino Rojo, que es la tradición pues, nativa, que ha integrado mucho conocimiento ancestral de América, desde el norte en Estados Unidos hasta el sur, en la Amazonia. Pues yo tenía pues, como 15 años, 14 años, y llegamos a esto a través de mi papá, que él está en las estrellas ya, y siempre fue una persona con una inquietud espiritual muy profunda. Él empezó a meditar en los ashrams desde que tenía 16 años y él quería irse a la India y vivir prácticamente en la meditación, ¿no? Ok. Pero pues, mi abuela pues, le dijo, tú estás loco, esto no, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, esto, ¿quién sabe qué estás haciendo? Y continuó una práctica así hasta, creo que se fue a la universidad. De hecho, en la universidad cuando él entró le decían el gurú, Ok. ¿no? Entonces, mi papá, que además medía 2 metros y bien parecido y con una personalidad así fuerte, pues le decían el gurú porque sí tenía un entendimiento espiritual y una inquietud espiritual. Y en su búsqueda y su inquietud espiritual fue que fue encontrando caminos y cosas hasta que llegó por alguna razón al quemado en Real de 14. Ajá. Entonces, cuando él llegó ahí al quemado, a Real de 14, que lo habían invitado, que venían unas personas de Estados Unidos y no sé qué, fue ahí y ahí conoció lo que es el abuelo Peyote y tuvo su primera experiencia con la medicina. Y esa primera experiencia lo abrió así como a un mundo o a un conocimiento, a una conciencia que él de alguna manera había estado buscando. Y a partir de eso se le abrió conocer, digamos, a Aurelio Díaz, que es un líder espiritual reconocido, líder de la Iglesia Nativa Americana de Tachilatla. Que también lo he mencionado, es polémico, digo, pero yo le tengo mucho Ajá, respeto y mucho cariño porque sí, sí, no puedo desconocer el trabajo que ha hecho, ¿no? claro, claro, ¿no? Y como todos los líderes son personas pues, que tienen lados muy luminosos y otros lados no tan luminosos en las humanidades que tenemos todos, ¿no? Pero sí, el trabajo en lo espiritual que él ha hecho en el desarrollo pues de la reactivación De la de expansión la sobre todo, ¿no? expansión. Como haber llevado hasta, o sea, hasta Sudáfrica hay una búsqueda de visión ahorita Sí, sembrada por Aurelio. En sí, toda sí, Europa hay gente, en la familia ha Europa. hecho realmente quien, o sea, a quien le podemos achacar casi que podríamos decir la popularidad o el hecho de que ya sea como de conocimiento un poco más, no es mainstream todavía, pero que ya está como más permeado, es principalmente el trabajo Sí, que ha hecho él, ¿no? sí, 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 o sea, él fue despertando los fuegos, Ujú. como él decía, activando todos los fuegos. Y un trabajo muy importante que él hizo fueron las jornadas de paz y dignidad, Ok, claro que sí. que eso fue exactamente, ¿no? El activar desde Alaska unas carreras que se corría con bastones literalmente desde Alaska y desde la Patagonia hasta encontrarse en México, en el Ajá. centro. Esa fue el recorrido para la activación, digamos, de los fuegos, ¿no? Esa fue una visión que se le entregó de una profecía donde venía el despertar, ese es Ujú. despertar de la conciencia, reactivación de la conciencia en estos tiempos donde pues toda la historia del mundo contemporáneo pues de alguna manera ha volcado a otro tipo de cosas y ha suprimido estos conocimientos ancestrales de la conexión, la profundización espiritual, la conciencia, la integración con todas las relaciones y un caminar muy distinto a como hoy caminamos en la actualidad, ¿no? Que creo que de ahí viene esta, pues podría decir disociación o Ujú. división de los mundos, ¿no? Se ve como el mundo espiritual como una cosa y al mundo cotidiano como otra, ¿no? Porque apuntan como a cosas distintas, pero finalmente viven Ajá, es el mismo en el barco. mismo cascarón, pues, están ahí en el mismo cascarón, ¿no? Entonces, a partir pues, de la brecha que abre mi papá, nos, nos invita, nos lleva a que vivamos lo que él vivió, ¿no? Que dice, aquí hay algo Interesante. interesante, Ajá. verdadero, profundo, ¿no? Y mi hermana y yo, que también ella, pues 4 años menor que yo, pues haber tenido 11 12 años por ahí, pues fuimos a un lugar donde hacían una búsqueda de visión. Y inmediatamente, pues sin saber a lo que íbamos, sin saber a qué era eso, nos conectamos. O sea, sentimos que ahí había algo que nos hacía sentir en casa. Ujú. ¿Qué era?
no sabíamos. Yo me tardé muchos años en empezar a descubrir qué era eso, porque en ese entonces, pues realmente como no fue algo que veníamos buscando, que venía yo buscando, sino de repente te lo ponen ahí, es como un día te llevan a la iglesia y te dicen, aquí está, ¿no? Ajá. Oye, pero yo no sé qué onda, ¿no? Eh, pues tardé un poco en empezar a entender lo que eso significaba y lo que ahí empezaba a suceder y por qué un camino o una práctica o un conocimiento, una forma de vida ancestral era hacía tanto sentido, hacía Ujú, tanto sentido más que a la cabeza, al espíritu, al corazón ujú. adentro, que se sentía aquí adentro, ¿no? Y de ahí, pues, fue algo que ya nunca despegué de mi ser, ni mi entender, sino más bien fue como ahora el trabajo de empezar a integrar esto, que era tan distinto, y sobre todo hace, pues, 30 años, que no era, pues, algo que fuera como tan público como es hoy, sino era, Y era mucho más peligroso también porque había una persecución todavía un poco más sí, activa. O sea, en los últimos 5 años ha habido lo que le están llamando ahorita como el renacimiento psicodélico, ajá, ajá, del resurgimiento de todos estos, a partir principalmente de los estudios y la apertura de los protocolos de investigación que están habiendo. Yo creo que no tienen más de 5 o 6 años. Si bien, por ejemplo, Paul Stamets o la gente de MAPS lleva desde el día de que se hicieron ilegales todas estas sustancias, trabajando realmente por reabrirlos, yo creo que no tiene más de 5 o 6 años donde realmente hemos podido recuperar camino, en aras de entender qué es lo que pasa con estas sustancias y se ha bajado mucho como esta idea de perseguir, eh, a quienes estuvieran, especialmente fuera como de un contexto indígena, ujú, eh, consumiendo de alguna manera o participando de alguna sí, ceremonia sí, que tuviera en el centro al peyote o a la ayahuasca o ¿no? Algo a sí, los hongos, alguna alguna de estas plantas, ¿no? plantas de poder, ¿no? Ajá. Que por eso se han llamado las plantas de poder. Y claro que había una persecución, y todavía la hay en ese sentido, en términos de que es ilegal, porque sí existe una verdadera apertura de conciencia. O sea, sí hay dentro de las sustancias psicoactivas que químicamente te permiten al cerebro aumentar su capacidad, aumentar su velocidad, aumentar Ujú. la sinapsis que sucede, que hace que tu cerebro pues, funcione a un mayor caballaje. Y Ajá. en ese mayor caballaje, pues hay una apertura de conciencia, hay una perspectiva que se gana, hay un entendimiento, hay una profundidad que te puede llevar a comprender muchas otras cosas que en tu uso cotidiano, pues no andas en ese caballaje, ¿no? Ujú. Entonces, claro que Y es cuando... insostenible, ¿no? O sea, no se puede, pues, traer No, pues sería ideal. no puedes traer un coche siempre con gasolina de avión, Ajá, ¿no? o sea, no puedes traerlo así a 10,000 revoluciones, Sí, ¿no? O sea, porque en algún momento la máquina truena, en ese sentido, ¿no? Pero sí hay un entendimiento, sobre todo desde la mirada occidental a todo esto, ujú, que la mirada occidental viene mucho también, pues, de la idea colonialista, ¿no? Imperialista, ujú. o sea, de que un mundo tiene que estar encima del otro, sacar provecho del otro. Entonces, cuando hay esta mirada o esta manera de conducirse fuera de la conciencia, porque nunca se buscó integrar, sino siempre se buscó obtener, dominar y hacer mi beneficio. Ujú. Se dan cuenta porque todas estas prácticas y todos estos conocimientos y todas esas plantas de poder, pues claro que hay una potencia y hay una manera de expandir la conciencia que eso no ayuda a los intereses que se Ajá. tienen en la mirada occidental, ¿no? Entonces, claro que viene una supresión de eso, tiene que eliminarse, tiene que irse, y viene otro componente muy importante que es la religión, y sobre todo la religión católica, Ujú. ¿no? Que en su momento pues no era nada más que una bola de locos que querían profesar una serie de cosas, como todo esto también que emana de una necesidad espiritual, pero después se volvió ya un tema político, un tema económico, un tema de poder que acabó siendo una religión que dominó, no una religión que integró, sino que Ujú. dominó. En su momento el Islam fue más grande El que el catolicismo. Ajá. catolicismo. El budismo fue más grande, la práctica budista fue mucho más grande que el catolicismo. Pero por
todo el movimiento histórico, esto fue lo que sucedió y esto ha llevado a que entonces se limite, se suprima y se tache en la práctica espiritual ancestral y el uso de las plantas de poder que sí son expansivas en la conciencia y en el entendimiento. Todos aquellos que hemos eh, tomado, experimentado con las plantas de poder, nos hemos dado cuenta que algo sucede en nosotros, que algo se abre, que algo pasa. A lo mejor de manera muy inconsciente y muchas veces de manera súper consciente, ¿no? Sí, de que cae un clic importantísimo que después de esa noche, después de ese encuentro, tu vida cambia completamente, ¿no? O sea, sí sucede. Perdón, así enlazando un poco esto que dices con lo primero que comentabas, como de cómo es esto de llegar y sentirte en casa sin saber muy bien exactamente qué es. En retrospectiva, ¿qué dirías tú que es lo que te fue conectando o haciendo, o llevando más bien como a asumir este camino, ya no como algo que te entregan tus papás, sino que cómo lo integras y lo haces tuyo propio? Ajá. Sí, pues ese es como el meollo del asunto ahí, ¿no? En cómo de repente, que además yo venía de un contexto de una escuela pues muy fresa, de amigos muy fresas, de un estilo de vida pues muy fuera como de todo esto, ¿no? Y de repente es como ir viendo como estos dos mundos donde saber cómo una cosa, porque además estás también bajo la mirada de que no es permitido, o sea, Ajá. esto no, Sí, estás rompiendo la ley ajá, estás rompiendo al profesar reglas y, este credo, por así ajá, y decirlo, cómo ¿no? voy a llegar a mis cuates a contarles que estoy comiendo peyote con mis papás y hay ceremonias y toda la noche y no sé qué, o sea, en contextos donde, pues en ese momento, pues de alguna manera mi miedo era que me aislaran, ¿no? Que dijeran este hippie o este loco o ¿qué están haciendo estos cuates, ¿no? Entonces me abrieran de mis relaciones y en mi círculo, pues que era también mi vida, ¿no? Ujú, Entonces, por muchos años yo lo mantuve como muy en secreto, muy ujú. low profile, muy así. Le contaba a un amigo, alguna cosita así, pero no le contaba el todo. No me atrevía a invitarlos. O sea, no me atrevía a invitarlos a vengan a compartir esto, vengan a ver esto que a mí me está haciendo sentir mejor, me está, pues de alguna manera haciendo tener como propósito, un propósito de trabajarme a mí mismo, de empezar a comprender las cosas de otra manera, de conectarme con algo místico que está más allá de lo que se ve, ¿no? Este como misticismo que ahí se vive, porque aquí nada se ve, sino se siente y se comprende. No es que te ponen así una cosa como muy concreta. Sí son las experiencias personales que te van llevando y te van abriendo, te van descubriendo y en mis propios procesos pues de la adolescencia, donde todo es confuso y por Ujú. un lado pues me iba a la ceremonia, pero por el otro lado también me iba al antro y por el otro lado eran así como dos cosas así como si hoy las viéramos como completamente opuestas, ¿no? O sea, que no Ajá. estaban como alineadas a un centro y yo en ese momento me sentía como que tenía que tomar como una decisión o de una o de otra, ¿no? Ujú, Pero tampoco quería hacerlo porque pues las dos las quería, pero la dificultad se va dando en mi contexto como de cómo integrar las dos cosas, cómo hacer que las dos cosas que están ahí, pues realmente yo pueda estar en el centro de ambas, sin ujú. tener que volverme un hippie así, eh, Oficiante, nada oficiante más y así, viviendo de la no, porque ceremonia. Ajá. entonces sí, si no eres hippie, entonces eres capitalista y entonces el capitalismo aquí no entra porque la búsqueda espiritual no va por el dinero, que son como esas dos, Como dogmas muy dogmas, en exacto. contra, ¿no? Sí, dogmas muy encontrados, ¿no? O sea, pero yo creo que en ese momento me costaba mucho esa distinción, entonces por eso mantenía una como muy en secreto y la otra también la aprovechaba, digamos, aprovechaba como los dos mundos, pero yo siempre me sentía como medio dividido porque no estaba en el centro, me iba para un lado, me iba para el otro, ¿no? Eh, y de alguna manera eso con el tiempo y con mi propia madurez y mi propio trabajo de pues, subir a la montaña, de hacer las búsquedas de visión, de empezar a encontrar más mi profundidad, de encontrarme más a mí mismo, de empezar a entender yo también quién era y qué quería, pues que no fue de la noche a la mañana, no son procesos así de que, No, de no, que no, esos son procesos largos, eso es un... son procesos largos, que yo digo, mira, si yo no hubiera estado en este camino así y todo mi propia personalidad, mi forma de ser y mis lados buenos y mis lados
no tan buenas, mis áreas de oportunidad, si yo no las hubiera podido trabajar en este camino, que pues, son estos mapas, ¿no? Que son estos mapas que pues a- a- abordaremos un poquito más Sí, ahorita nos vamos a qué es meter a los esto de los mapas. mapas, ¿no? O esta distinción de los mapas, pues me pregunto cómo estaría, dónde estaría, ¿no? O sea, qué tanto trabajo me hubiera costado poderme desarrollar a mí mismo y comprenderme a mí mismo y comprender pues muchas otras cosas e ir integrando este camino al grado de poder, pues que mi vida ya gira alrededor, ¿no? Gira alrededor de esto. Esto es ya el centro de mi vida, con mi esposa, con mis hijos, con todo esto que ya es normal. Es normal que estemos, digamos, en estos entendidos de trabajo espiritual, con compromiso de desarrollo personal de nosotros mismos, de llevar a nuestros hijos de una mejor manera, de todo esto, ¿no? Y ahí es donde yo me tardé pues, o sea, mucho tiempo en poder ir integrando estos dos mundos, ¿no? Después me fui a una universidad también, una buena universidad en México, y seguían estas dos partes, ¿no? O sea, de cómo puedo hacer una vida productiva Ajá, ¿y cuál o fue, dirías tú, que es como el punto de inflexión donde logras así empezar realmente como a unirlos y cómo se empieza a traducir como también en tu propia práctica profesional, ¿no? O ajá. sea, cómo esto influye, por ejemplo, en la forma en que haces tus negocios o cómo esto influye, Ujú. ¿no? En desde dónde abordas tu trabajo. Claro, o sea, yo creo que todo se empieza a integrar cuando me empiezo a integrar yo mismo, Ujú, ¿no? O sea, cuando descubro que la desintegración, por llamarlo así, estaba un poco en mí, porque ya tenía yo también esa división. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que no está desintegrado, sino todo es parte de lo mismo, y que se me quita un poco el miedo de empezar a hablar y compartir estas prácticas y esto que yo tenía, porque pues, mucha gente, te digo, no, y en mi contexto, pues no era algo común. Cuando me doy cuenta que finalmente está y es parte de mí, eh, empiezo como a integrarme a mí mismo. Y en esa integración de mí mismo, de integrar mi mente, cuerpo, espíritu en mi ser, pues de alguna manera todo se empieza a integrar y todo empieza a resultar como más sencillo entender. Y entonces el brinco entre un lugar y otro también se vuelve más sencillo de entender, porque ya ves qué cosas te acercan y qué cosas te alejan. Algo que ujú. a ti o que a mí me hacía estar en un mejor lugar y sentirme de una mejor manera y poder hacer que mis resultados y mi vida fuera encaminada como yo la estaba proyectando o estaba viendo que quisiera ser, intencionaba que fuera a ser, o sigo intencionando que sea, ¿no? ¿Y Entonces, han cambiado tus objetivos, por ejemplo, de vida o desde a ver, desde tu desarrollo profesional, por ejemplo, tus objetivos han ido cambiando, alineándose de alguna manera? ¿Los ves de otra forma a como los veías antes de ir pudiendo generar esta como conjunción? sí, yo creo que antes estaba más enfocado en debe de ser, tiene que ser, ¿no? Mm, Un éxito profesional, una carrera, generar buen dinero, tener una buena posición. Esto sí se ha ido cambiando con esto a más bien, en lugar de verlo como para mí, simplemente para mí y lo que debo de ser para entonces ser, es más bien como, ¿qué puedo yo ir entregando en el camino? O sea, ¿qué puedo yo ir poniendo mi energía, donde pongo mi energía, a hacer un mejor estar para todos los que estamos ahí, ¿no? Que no nada más requiere ser como en mi objetivo, sino en cómo poder poner mi energía para que lo que estoy haciendo sea de bienestar y de bien para mm, todo. Y eso en términos de los negocios. O sea, que lo que yo hago y a lo que me dedico sea una generación de valor, que entregue algo que está mejor de como estaba antes. Y que en el tránsito con las personas, y eso fue muy interesante porque en la primera compañía que estuve de consultoría, en la que formé con mi socio en México, Arturo, había una filosofía como muy clara, que eso también fue muy interesante, como una filosofía de ser, de una ujú. manera de ser,
impacta mucho en cómo haces las cosas y en cómo te conduces, que esa es la parte que me empezó a mí como a anclar muy bien en este tema de desarrollar algo profesionalmente, pero una base de filosofía, que la filosofía pues finalmente se emana de una cuestión muy profunda, muy interna, que se traduce en la mente y se manifiesta, digamos, en algo más concreto. Pero esa filosofía pues, se basaba en esas maneras de ser, con comunicación clara, con ser muy prolijo en lo que haces, en buscar resolver las situaciones de confrontación, pero desde mirarte a ti mismo, desde verte a ti mismo y en cómo puedes tú ayudarte a ti y ayudar al otro a sacar lo mejor de esa situación, de esa cuestión. Y cómo puedes ir entregando primero el valor humano en las compañías y en el desarrollo y la semillita del desarrollo en las personas antes que buscar el desarrollo meramente económico. Entonces, el enfoque era hacia las personas, hacia el trabajo en las personas. Y al trabajar con las personas, viene un efecto donde tú te empiezas a ver a ti mismo. Y entonces, enfocarse en las personas y en el desarrollo personal me empieza a hacer mucho clic y mucho sentido entre los dos mundos, porque en lo que es el Camino Rojo y el mapa del Camino Rojo, pues se basa mucho en verte a ti mismo, en conocerte a ti mismo. Y en el conocimiento de ti mismo puedes desarrollar tu propio potencial y tu propia capacidad y tu propio bienestar y tu caminar en el centro, como le decimos. Que, Y que ha habido también, perdón, como un proceso, porque parte del proceso también lo hemos ido llevando juntos, ¿no? En lo que ajá, trabajamos y en la sí, empresa y, ¿no? Y todo. Y, por ejemplo, a mí, para mí ha sido como un proceso que me doy cuenta que nunca termina, ¿no? Y como que nos sí, vamos puliendo. Y hace algunos años, por ejemplo, empezó como a aparecer en nosotros esta idea como de decir, bueno, ¿realmente cuánto es suficiente? ajá, ¿No? O sea, cuánto que queremos realmente perseguir como esta riqueza que como que no parece tener nunca ajá, un, un un fin, tamaño, así un fin, es como un barril sin fondo que vas echando y siempre sí, quieres más, más, más. Y cómo ha ido como también empezando a llegar a este entendimiento de decir, bueno, a ver, ¿realmente cuánto quiero? ajá. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto es lo suficiente? ¿Cuánto es lo que es adecuado tomar? ¿No? Que no sea más de lo que necesito y que me permita también llevar como una vida mucho más armónica, mucho más en paz, por así decirlo, que esté más alineada como a estos valores, ¿no? Y en ese sentido, creo que está interesante porque, ¿cuáles serían para ti como los mapas principales o cómo definirías? A mí me gusta mucho cómo haces como estos, siempre como mapas mentales, ¿no? Omar es el que cuando estamos tratando de desarrollar como un proyecto o algo, es el que hace los esquemas, pone los diagramas, o entiendes Sí. como los procesos completos, ¿no? Y lo conceptualizas y tal. ¿Cuáles serían así como para ti los mapas claves, como los puntos principales, ¿no? Y esto te lo pregunto un poco porque todo lo que se ve como del mundo chamánico es como siempre bien etéreo y bien como si fuera, no, y te voy a limpiar tu elemento aire, Ajá, ¿no? ajá, Y vamos a vivir armónicamente y le cantamos a las montañas, pero es como una cosa muy superficial, sí, ¿no? Y que yo digo, bueno, eh, más allá como de todo lo fenomenológico, ¿no? Y de si los colores en la psicodelia y si la experiencia de la ceremonia, en términos muy concretos, ¿cuáles son como estos principios, mapas, conceptos que a ti te van como dando la brújula, ¿no? De hacia dónde vas. sí, no, eso es súper interesante y además, este, pues es algo que yo creo que tiene que ver con un poco también la madurez, ¿no? Y en este ejercicio de verte a ti mismo, que a través de estas prácticas y lo que es justamente el mapa del Camino Rojo, ¿no? Que es un mapa Ujú, y que los mapas no son el territorio, sino son buenos mapas que te guían. Y hay muchos mapas, ¿no? O sea, muchas, muchas prácticas espirituales tienen como los mismos fundamentos, mapas muy distintos, pero los universos son muy similares.
en el fondo. Todos de alguna manera buscan el desarrollo del ser, el florecimiento del ser. Que el florecimiento del ser, hay muchas maneras de entenderlo, pero yo creo que se vive internamente o personalmente se vive cuando tú estás sintiéndote bien contigo mismo, con lo que estás haciendo, con tus relaciones y con los resultados que estás obteniendo en la vida, con el trazo que tu vida va tomando, que te hace sentir pleno, que te hace sentir contento. Y es un estado que llega y se va y se mueve porque no es estático, es un trabajo continuo. Y ese mapa, pues de alguna manera, creo que una de las claves es como esta capacidad o este momento donde logras tener perspectiva de ti mismo. Es ser tú el espectador de ti mismo y verte, así como desde fuera, decir, mira, hago esto, o me está pasando esto, o mira, no me había dado cuenta que aquí esto me está afectando, ¿no? Entonces, esa capacidad y esa eh, eh, cap- manera de poderte ver a ti mismo y tú mismo ser tu espectador y de alguna manera tú mismo ser tu propio juez, en ese sentido, creo que ayuda mucho a destrabar y a comprender y ganar esa perspectiva que entonces permite redireccionar o integrar o alinear y sanar, ¿no? Porque ese es el camino también de la sanación. Y la sanación que se da en el nivel emocional de todas las cosas que todos cargamos, eh, nadie está exento de, de llevar sus piedritas en el costal, No, ¿no? claro. Creo que eso nos ayuda a tener una perspectiva y esos ejercicios y esas cuestiones, tanto que se dan mucho en la búsqueda de visión, en los espacios de, de estar contigo mismo, en las ceremonias, en esos momentos donde pum, te ves a ti mismo y ahí cachas muchas cosas que son guías muy importantes para poderte transformar, cambiar, desarrollar e integrarlo a tu andar cotidiano. Y en ese andar cotidiano creo que está como estas distinciones de, a ver, ¿qué tanto realmente vale la pena? ¿Qué cosas valen la pena realmente y qué cosas no valen la pena? Por mucho que mi mente diga que sí, porque mucho de la mente está, pues de alguna manera influenciado por todo el bombardeo del exterior, todos estos grandes programaciones que nos pone el bombardeo de los contextos sociales y las pretensiones sociales debe de ser, tiene que ser, hay winners, hay losers, hay los ricos, hay los pobres, hay los buenos, hay los malos, o sea, que pierde pues el espectro de color que hay en todo un andar, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver pues, con esta forma que nos han inculcado, ¿no? De cómo tiene que ser o debe de ser, y entonces pues te apegas como que tiene que ir por ahí, entonces si no tengo esta lana que para mí yo creo que tener una casa de 40 cuartos y esto y lo otro, y poder viajar y hacer y comprarme lo que quiera y así, o sea, entonces si no estoy ahí, entonces ya no tengo el éxito y ya no tengo lo que es suficiente y ya no, y entonces pasas poniendo toda tu energía vital, que para mí yo creo que esa es otra de las distinciones importantes, es dónde y cómo poner tu energía, porque todos tenemos la capacidad de a través de nuestra energía crear, en concreto, crear en mente, crear en intención, hacer, la creación llega desde la mente y desde el espíritu. Entonces, ¿a dónde ponemos nuestra energía? ¿A dónde mandamos nuestra mente? ¿A dónde dirigimos esto y le ponemos la energía para que suceda? Entonces, luego gastamos demasiada energía en perseguir cosas que o A, son inalcanzables, o B, cuando las tienes te das cuenta que no cumple tu expectativa. Y no era realmente el final del Y no camino era que realmente el pensabas final del que era. camino, que había Ajá, otro para allá. Ajá. Entonces, esos como ruedas del hámster, ¿no? Que se van creando y es ahí como donde esta perspectiva de salirte, verte y decir, pues esto vale la pena y esto no. Y qué realmente es lo que para mí es verdaderamente importante. Y el camino espiritual del camino rojo te hace siempre tener esas referencias, te hace verlas y es agradecer la vida, agradecer que respiras cada día, agradecer que hay todo lo suficiente para que puedas vivir, que hay aire, que hay agua, que hay tierra, que hay sol. Pues si no hubiera nada de eso,
Con uno de esos que falte, no hay nada. No hay agua, aquí la vida no existe. No hay sol, aquí la vida no existe. Y ahí es donde viene como esta cuestión así de que no, entonces la espiritualidad y hay que decirle al sol, oh, y rezarle al sol y rezarle a la tierra y entonces así me conecto, hermana tierra, madre tierra. Y entonces esas cuestiones que se entienden, como bien dices, superficialmente, ¿no? No en un nivel consciente o de mucho más entendimiento y conciencia, decir, es que realmente esto es la base de todo. Y por eso estas tradiciones pues veneran estos elementos, los 4 elementos que es el mapa del Camino Rojo, 4 elementos, 4 direcciones que siempre te ponen en el centro para que puedas tú ver todo lo que es realmente importante y de ahí actúes en consecuencia. De otra manera es donde nos perdemos en el camino y la mente nos gana en la ambición de no, es que quiero tener esto y es que entonces ya tengo esto, ya estoy feliz ya y no llega nunca, la felicidad no llega nunca. Entonces, estas distinciones de poder hacer estos paradas, estas búsquedas de perspectiva, son las que de alguna manera en los negocios, en mi andar, en mi personal, con mi familia, con mis relaciones, me hacen y me ayudan a realinearme. Y es donde la magia del chamanismo se da, pero no es una cosa que el chamán llega y ya soy chamán, te limpio el aura y ya estás perfecto. Es un trabajo que va emanando de comprender todas estas cosas desde mi punto de vista. Sí, no es algo que no es algo que te ocurre desde el exterior, No, ¿no? Sino que más bien todas estas metodologías, por así decirlo, las ceremonias, los temazcales, en fin, las meditaciones, los retiros, los ayunos, la danza del sol, por sobre todo creo que como que lo que hacen es dar los espacios o sentar como las condiciones para que tú puedas entonces realmente eh, hacer el trabajo que te corresponde a exacto, ti. No hay forma de que sí, alguien te sane, ¿no? no, O sea, no es posible que yo, por mucho que yo te comparta medicina, que yo conduzca el temazcal, que yo me meta y que haga, porque yo te paso unas plumas, tú te sanes, sino que hay un trabajo interno que tú tienes que hacer de entrada para permitir que eso ocurra, exactamente. ¿no? Y eso no es nada más como decir, bueno, doy permiso, sino que en general tiene mucho que ver como con renunciar a muchos de estos hábitos que no nos permiten avanzar bien, ¿no? Exacto. Hay un poco estos 4 conceptos que yo vengo pensando desde que hablas de las direcciones y los mapas, tal, que son estos como pilares básicos del camino rojo, que es la humildad, la voluntad, la sinceridad y la integridad, que están también enmarcados en estas direcciones y tal, y que de alguna manera siento que son como, porque esto además no lo he visto yo en otros episodios, Ujú. no me he puesto a hacer como un análisis de cómo funciona, cuáles son los fundamentos del camino rojo, porque además el camino rojo es una de las múltiples líneas Ajá, del trabajo como chamán, ¿no? ajá, Está toda esta otra línea del sur, realmente el camino rojo es eh, básicamente como los elementos comunes que tienen como las etnias de las planicies de Estados Unidos, algo de Canadá, podríamos decir que está allá, y como un poco del norte de México, ujú, ¿no? Y ya de ahí para el sur empieza a cambiar y son como otros mapas completamente diferentes. Eh, y mientras hablabas como esto de la tierra, el sol, tal, como que yo decía, claro, la humildad, por ejemplo, el plantearnos humildemente, más que venerarlos en esta idea como si fueran dioses, como lo veía ujú, el catolicismo cuando ujú. venía recién llegando, es más bien como comprender nuestra pequeñez ante estas fuerzas mucho más grandes y desde ahí tratar como de conectar con estas fuerzas para entender realmente dónde está nuestra pequeña función en el todo para poder como ir Sí, surfeando las olas, ¿no? sí. Con más facilidad. O sea, de qué depende realmente? O sea, ¿de qué depende realmente tu existencia para que entonces todo lo demás suceda, ¿no? Porque si no te das cuenta de eso, pues entonces, exactamente como bien dices, se pierde esa humildad, se pierde, y al perder esa humildad, pues pierdes la capacidad de conectarte con eso. Que además en esa conexión, pues sí existe un movimiento energético profundo, un movimiento energético de otra naturaleza, porque al final estamos también conectados con todo lo que es el universo, estamos formados de la misma materia, de lo que hay en todo el universo. Y entonces somos la suma de energía
y ciertos elementos que en la combinación de vibración, fuerza, energía, calor y forman la densidad del cuerpo físico, de Ujú. todo esto físico, ¿no? Entonces, sí hay una conexión profunda con todo eso, ¿no? Y es lo que los antepasados y todas las tradiciones, eh, sobre todo nativas, tanto del sur como el norte, veían y comprendían. Y por eso hacían todos estos mapas para poder integrar todo lo que ellos veían y entendían de lo que sucedía en el mundo, porque no tenían otra distracción más de lo que estaba alrededor. No había televisión, no No. había ideas de economías, no había había ideas de estructura social, había ideas pero las estructuras sociales se fundamentaban en justamente esto, todo lo que tenía, esto estaba bien al centro, no era una cosa que estaba como por ahí, quiero descubrir y traerlo a mi vida, no, ese es el centro y de ahí gira todo lo demás, ¿no? Que esa es yo creo que una de las cosas que ha pasado ahora y nosotros nos movemos creo que también un poco así en esta cotidianidad. Nos cuesta, nos olvidamos como de poner esto en el centro y movernos alrededor de esto, ¿no? Entonces, es como esa eterna tratar de Porque es que tampoco es conectar fácil, cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que ha habido como eventos en tu vida bueno, también y hemos algunos pasado juntos, ¿no? En que nos encontramos, por ejemplo, con una agresión de alguien, Ujú, ya, fuerte, importante, que ujú, puede significar además que puede amenazar el sustento de nuestra familia o, eh, pues en ujú. fin, cosas importantes en las que uno Sí, de repente dice, que, o sea, si no dejan de dar ganas de responder con la misma con la misma agresividad, intensidad, la ajá. misma violencia, digamos. Y luego yo te he escuchado como esto de decir, bueno, pues que a ver, eh, ¿cuál es el karma, no? Ujú. Cuál es la consecuencia de hacer estas cosas que se pueden hacer en México, ¿no? Como de ir y hablar con unos cuates para que te vayan a poner un susto, ¿no? Sí, sí, que O cuál claro. es la responsabilidad que me toca a mí Ujú, en que esta situación esté ocurriendo, aun cuando algunas de esas situaciones podemos reconocer que es más, eh, ni siquiera las generamos nosotros, son literalmente heredadas. ajá, ajá. Entonces, como que digo, ese me parece que es como el punto central del cómo vamos realmente integrando este camino, ¿no? Que mucho más allá de los cantos, de los atuendos, incluso más allá de los altares y de las plantas y de las experiencias, creo que tiene que ver justamente, regresando como al principio, a cómo verdaderamente logramos ir encarnando estos principios, que en verdad están en cualquier camino espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. En particular aquí están en estos cuatro conceptos que es como, ¿no? La humildad, voluntad, sinceridad, integridad, que cuando te vas moviendo realmente entre esos cuatro conceptos y si los vamos desglosando, ¿no? Van apareciendo muchísimas más cosas de lo que parece, Sí, de lo que se ve en la superficie, ¿no? sí. Y pues mire, ya llevamos un rato. Yo en general trato de que los episodios no se alarguen más de media hora. Sé que las entrevistas van a ser un poco diferentes, Ajá. pues porque va saliendo cosas, porque además, pues Sí, sí. yo todas las semanas estoy sacando, no todas las semanas puedo tenerte a ti ni a las personas que vendrán, ¿no? Eh, pero un poco creo que con esta reflexión me gustaría cerrar. No sé si hay algo como que tú quisieras como aportar o decir, mira, creo que de todo así, ¿cuál sería como tu meollo central o la experiencia central, así un insight clave que tú digas, mira, esto tal vez es lo que más me ha ayudado o ahorita es lo que más me está como ayudando como a ir hacia adelante o a estar en este centro? ¿Cuál sería así como si tú dijeras, me tengo que rescatar una joya de aquí? ¿Cuál sería tu joyita? No, pues es una buena Sí, no, no te pregunta. la puse fácil, no te la Es puse una fácil, buena no te pregunta. la puse fácil. Sí, sí, es una buena pregunta porque yo creo que una cosa como tal eh, es difícil. Yo creo que es como la suma de varias cosas que hay, pero yo pienso que eh, el realmente tener una intención de entrarle a, a desarrollarme a mí mismo, o sea, con todo lo que esto conlleva, que es entrarle a cosas que
que no gustan, que son incómodas, que son difíciles de ver, porque claro, nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos hecha como nos gusta, nos conviene, no nos incomoda, pero cuando nos vemos de fuera y vemos realmente estas cosas que sí tenemos que no nos gustan y que tenemos que hacer algo para, para cambiarlo, que tenemos que entrarle a cosas que son incómodas, que tenemos que ir a hacer ayunos, que tenemos que ir a danzar, son 4 días ayunando, que tenemos que espejearnos con el otro y de repente ver que lo que me enoja del otro así, tan así, y que no puedo, pues de repente es algo que yo también tengo y que yo también lo hago exactamente igual. Pero, ¿y cómo le hago para entonces esto darle la vuelta, trascenderlo? Pues es un trabajo que hay que hacer esfuerzos para obtener esos beneficios. Pues yo creo que, que es como cualquier práctica, es centrarle al ejercicio, es centrarle al ejercicio y tener también la capacidad, la humildad, pues de verte a ti mismo y decir, sí, no soy perfecto, y sí, esto pues, sí la riego aquí, y sí, este es un punto débil que tengo, y hay algo que tengo que trabajar en mí, que tengo que sanar en mí, que hace que esta cuestión me moleste, o que esta cuestión me detone algo, y que esto está haciendo que no camine como quiero caminar, y que no caminar como no quiero caminar significa que no estoy poniendo mi energía, utilizando mi energía de la mejor manera, la estoy desperdiciando en estar enojado, en echarle la culpa a alguien. Y creo que una clave, así como eso, es tomar la responsabilidad, o sea, de ti mismo. Yo soy responsable. No, es que el otro güey llegó y me pegó y me chocó. Hay una responsabilidad ahí, aún así, hay una responsabilidad nuestra. Hay algo que sucede que nosotros mismos estamos poniendo para que eso suceda. Entonces, el tomar como esa responsabilidad, como te lo platicaba en un caso personal que estoy transitando una experiencia que no es linda, ¿no? Y que de alguna manera eh, dan ganas como de resolverlo de la manera desde el estómago Ajá, y y para así, mandar el dices, golpe, ¿no? ¿no? Ajá, así la cucharada incómoda es decir, ¿qué estoy haciendo yo para que me suceda esto? ¿Qué tengo yo que aprender en esta situación? ¿Y qué tengo que hacer yo para darle la vuelta a esta situación? Y que una parte sí es culpa del que acciona y otra es mi responsabilidad. Pero en esta responsabilidad que tengo, pues tengo la alternativa de decidir qué hacer y cuál es el impacto que voy a tener mi decisión y con qué voy a cargar y a qué le voy a dar energía y a qué no le voy a dar energía. Y claro, o sea, a veces esas son las cucharadas que dices, no, es que no es justo que esto pase y si es culpa de lo, sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ¿Y para qué, no? ¿Y para qué y, me está y para sucediendo, qué me no? está sucediendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender de aquí? Ujú. ¿No? Oye, está horrible. Pues sí, pero hay algo ahí. Entonces, el tomar como esa responsabilidad y asumirte como responsable de todo lo que te pasa alrededor, creo que es como una incomodidad, pero a la vez también es un alivio, porque en ese sentido sabes que está en ti Ujú. también poderle dar la vuelta. Y todas estas distinciones, de alguna manera, van sucediendo, sí, con ayuda de estos mapas de el Camino Rojo, con estos mapas de los altares, con estos mapas de prácticas espirituales diversas. Y sí, quien te lleva y quien te guía en un mapa como estos, que te guía en un camino como estos, sí son los chamanes. Y no todos son chamanes. Hay Ujú. líderes espirituales, hay chamanes, y los chamanes también, los que yo he tenido oportunidad de conocer, son aquellos que te conocen esto y te llevan y te pueden proporcionar los espacios para que tú hagas lo que tienes que hacer. O sea, sí hay chamanes que, como lo decías hace rato, te curan, pero tú tienes que hacer algo ahí también. Te ponen las condiciones, Ujú. te entran la medicina, entran en tus campos energéticos, abren la cuestión para que la sanación suceda tanto física como emocional, como todo, pero hay una parte que tú tienes que hacer y como bien lo decías, comprenderlo, quererle entrar para que entonces la magia ¿No? Y estar suceda dispuesto, ¿no? y estar Porque dispuesto. duele, porque casi siempre Duele, duele. duele. Toda la sanación en este camino y en esta práctica duele. Pero creo que ahí está como una distinción importante, lo que es un chamán, para qué es, por qué son los chamanes
y la importancia de entender realmente que no es que el chamán va a llegar, como bien decías, con la plumita, ya te limpié tu aura y así, que ya pues, se ve así medio cool, así, está posteando en el Insta sus tal. No es ahí donde está el trabajo. El trabajo finalmente está en ti. Y hay los buenos facilitadores y hay los malos facilitadores, como en todo. Entonces, y en este mundo que es también con tanto misticismo y con tanto fervor también hacia la espiritualidad y la necesidad que todos tenemos de encontrar una conexión espiritual por esta disociación de la que estamos platicando, pues muy fácilmente creemos que ahí está la solución y que alguien nos va a solucionar, Nos va a rescatar. nos va a rescatar, pero no, no funciona tan así, ¿no? Entonces yo diría que en mi experiencia ha sido la integración en mi caminar pues, con los negocios, es como tratar de poner energía en cosas que generen valor, que contribuyan. No es fácil y sobre todo también cuando estás enfrente de una vorágine de negocios, de generar riqueza, del profit, de cerrar negocios, de convencer a un cliente, de esto, el otro, así cuando tienes como dos miradas distintas, pues es tratar como de entrar desde una perspectiva distinta a ofrecer algo que es un beneficio y que beneficia sobre todo al desarrollo de las personas y beneficia al crecimiento de las empresas, de los negocios, de todo esto, sin ir solo por el profit o la ganancia por la ganancia en sí, ¿no? O sea, hay un componente de intención. Y ese componente de intención también está alineado a qué es lo que realmente quiero, a qué realmente quiero poner y dónde quiero poner mi energía y qué tanto es tantito y qué tanto, cuánto es mucho, cuánto es poco. Son así como esas cuestiones donde tenemos que medir cada quien como dónde están las prioridades, ¿no? Pero eso se va clarificando con la propia práctica, con el propio pues, entendernos en las cuestiones más elementales de pues, dar gracias de la cuestión más básica. Eso nos va poniendo como, de alguna manera, pies en la tierra, ¿no? Y, y creo que así es como he ido integrando estos dos mundos. De repente sí tengo que saltar al disfraz más corporativo, empresarial, esto y lo otro, pero pues siempre llevo nada más una capa, pero en el interior hay pues una mirada que integre más de fondo el por qué se está haciendo y cuál es la energía que se está poniendo en eso y con qué energía te estás relacionando y cuál es el propósito de hacer esto, ¿no? Entonces, creo que ahí se hace una buena integración. Pues muchas gracias, compadre, por su tiempo, por tu, ¿no? No, Todo, gracias a ¿no? ti, Lo que pones gracias a los ti. 30 años también de caminar. Y yo sí, nada más quisiera de verdad como cerrar reconociendo un poco esta idea de cómo realmente yo te he visto rediseñarte en situaciones, porque hemos peleado. O sea, cuando más hemos tenido peleas garrafales de si ya esto se acabó, nunca más volvemos Adiós, a, no te ¿no? quiero Aquí volver a ya ver. no te quiero volver a ver, dejamos de chambear juntos, o sea, esto ya se acabó, ¿no? Eh, y me sorprende cómo ante situaciones que a veces han sido súper desafiantes y súper como complejas, eh, con el paso del tiempo, con todo y que eres Tauro, eh, te has ido como realmente replanteando, rediseñando y ha sido también como un muy buen aprendizaje o como un muy buen ejemplo para mí, como decir, ok, mira, qué bien, ¿no? Cuando me contabas esto de las ganas que tenías de responder así con cierta agresividad ante esto que te está ocurriendo, pero que luego te preguntabas, bueno, ¿y qué es lo que tengo que aprender? ¿Dónde está mi responsabilidad a pesar de la aparente evidente injusticia? Yo me acuerdo que llegué a contarle a Sabina así como que mira qué interesante el pensamiento, o sea, este planteamiento y qué bien, qué bonito ver que sí, o sea, que a pesar de nuestras humanidades, yo sí me doy cuenta que con el tiempo vas, a pesar de lo que duele hacer esto, ¿no? Ujú. Eh,
renunciando, ¿no? A estos, como a estos hábitos, a estas partes que Ujú, uno dice, oh, está bien, ujú, pues ya lo voy a soltar y has ido abrazando estos principios ujú, más elevados. Entonces, pues gracias, ujú. reconocerte también eso Muchas porque gracias. sí me ha dejado pensando, especialmente en tus últimos años, creo que he visto un proceso bien bonito contigo. Muchas gracias. Eh, y va, pues esta es nuestra primera entrevista, nuestro primer invitado. Espero estar trayendo varias personas más para que vayamos de alguna manera como completando un poco la mirada de qué es realmente este mundo, qué podemos ir sacando y cómo lo podemos ir trayendo hacia espacios que sean realmente concretos, aplicables, que tengan un sentido en nuestra vida, mucho más allá de esta cosa fenomenológica, cool, como dices, Ujú. de estar ahí, ¿no? Y de ser Instagrameable. instagramable, ¿no? Porque Sí. realmente el trabajo y realmente el valor de todo esto no es lo que podemos postear, no es lo que podemos poner en redes, es cómo va cambiando y mejorando nuestra vida a partir de estas prácticas. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, si tienen temas que quisieran que tratáramos, si tienen preguntas, por favor, háganoslo llegar. Nos pueden encontrar en casi todas las redes sociales como de chamanes y charlatanes. Y pues un gusto hasta la siguiente semana. Muchas gracias.